Sí, estamos en contacto con el jefe de la división tuberculosis del CIPROSA, con el doctor Luis Raya. Doctor, buen día, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el escenario en Tucumán y en la región de la tuberculosis, de esta enfermedad? Bien, mira, a ver, como primera medida lo que tenemos que saber es que la tuberculosis es una enfermedad que existe en todo el mundo, Sí, y Tucumán no está exenta de esto. En Tucumán aproximadamente tenemos entre 230 y 250 casos nuevos todos los años. ¿Qué pasó? Que con esto de la pandemia, el hecho de que la gente no salió de la casa, tuvo problemas para concurrir a los hospitales a hacerse los controles, ya sea por temor por el tema del COVID o porque los hospitales estaban abarrotados de casos de COVID, y estaban todo apuntando a la atención de estos pacientes. Lo que pasó es que los pacientes con tuberculosis o se cortó el control, la evolución de estos pacientes, o bien no concurrían en caso de tener síntomas, como los síntomas de la tuberculosis son similares a los del COVID, tos, expectoración, falta de aire y demás. Esto hizo que la tuberculosis, la notificación de casos de tuberculosis en todo el mundo, inclusive acá en Argentina y en Tucumán, hayan disminuido los controles y disminuyó la cantidad de casos notificados. Que esto no significa que no haya casos, sino que fue uno de los efectos de la pandemia, no tan claro, solo en tuberculosis, sino en varias otras enfermedades también. claro. ¿Y cómo se trata la tuberculosis? ¿Es más compleja que una enfermedad respiratoria común? ¿O cuáles son las características del tratamiento? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los síntomas de alarma para la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía aérea, muy similar al COVID, solamente que necesitamos para contagiarnos más tiempo de contacto, tiempo en horas del día, como así también en cantidad de días. Y la manifestación clínica que tiene la tuberculosis es Sí, tos y expectoración por más de 15 días y que no cede con tratamientos convencionales. Estos síntomas nos tienen que hacer sospechar que algo está pasando. Ahora bien, con respecto al tratamiento, como la tuberculosis es una enfermedad crónica de evolución lenta y progresiva, el tratamiento también es un tratamiento prolongado. Pero lo que tenemos que saber es que en nuestro país y en Tucumán, el diagnóstico de la tuberculosis es gratuito, lo pueden hacer en cualquier CAPS o hospital, y el tratamiento también es gratuito. Con respecto al tratamiento, tenemos que saber que el tratamiento de la tuberculosis es efectivo, la tuberculosis se cura, cumpliendo con las dosis y los tiempos de tratamientos adecuados, la tuberculosis se cura. Y lo que el sistema hace para controlar esto es, a través de los agentes sanitarios de los CAP, se hace un seguimiento del paciente en donde se evalúa que tomen el tratamiento, que cumplan con el tratamiento y que se hagan los estudios de contacto a todas aquellas personas que tienen riesgo de contagiarse a punto de partida de este caso diagnosticado. claro. Doctor, ¿y a quiénes afecta más? ¿A niños, a adolescentes o a adultos? No, mira, la incidencia de la tuberculosis fundamentalmente se da en edades entre los 20 y los 40, 45 años de vida, que es la edad más productiva del ser humano, y es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Pero puede afectar tanto a niños como a adultos como a ancianos, sobre todo aquellas personas que tienen alguna enfermedad que compromete su sistema inmune, como la diabetes, como el HIV, como pacientes que están con una patología reumatológica en tratamientos biológicos, pacientes Sí. oncológicos. En esos pacientes la incidencia de la tuberculosis es mucho mayor, simplemente por el hecho de que la persona está con un sistema inmunológico muy alterado. Doctor, buen día. Chantal le saluda.
Preguntarle, en los últimos días, la semana pasada principalmente, se habló mucho de la salmonela, ¿no? Esto que ocurrió en Salta y que por supuesto preocupa. Y preguntarle en relación a ello si han surgido algunos casos en la provincia y también que nos cuente si está relacionado con, más allá de los alimentos, el calor influye en esto, las altas temperaturas. Sí, mira, lo que tenemos que tener en cuenta sobre la salmonela es que es una enfermedad transmitida a través de los alimentos y del agua. ¿Por qué es esto? Porque el reservorio es el intestino de algunos animales, del ser humano. Entonces, al consumir aguas contaminadas o carnes mal cocidas, alimentos mal cocidos, verduras mal lavadas, la transmisión se hace por vía oral. La temperatura o el verano, ¿en qué influye? Fundamentalmente influye en el tipo de alimentación que tiene la gente. Al comer más verduras, si no son bien tratadas, bien lavadas, claro, o comer alimentos mal cocidos, carne poco cocida, o fundamentalmente el huevo. Recordemos la mayonesa que está hecha con huevo crudo. Si no sigue una cadena de frío adecuada, es altamente contagiosa la salmonela a través de los alimentos. Y en referencia a eso, ¿qué pasa con la refrigeración de los alimentos? Por ahí en esta época muchos solemos tener alimentos congelados en el freezer y lo sacamos y lo dejamos que se descongelen como al aire libre de alguna manera. Eso, ¿y qué pasa si, a ver, descongelamos, sacamos de ahí 2 milanesas, después puedo volver a meter en el freezer? ¿Influye eso? No, a ver, lo que sí tenemos que conocer es que el alimento que está congelado, una vez descongelado, hay que cocinarlo, hay que cocerlo. No lo podemos volver a cocinar. Doctor, cuando dice descongelado, ¿dice frisado también? Claro, claro. Una vez que el alimento que está frisado o congelado se descongela, inmediatamente hay que cocinarlo. No se lo puede volver a congelar porque ahí se corre el riesgo de contaminación cruzada. Claro. Bueno, ¿y a qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento después? ¿Hay tratamientos que se pueden hacer en la casa sin medicación o tengo que llevarlo a un médico rápidamente a una persona que empieza a tener los primeros síntomas? Bien, mira, los síntomas más importantes son los síntomas gastrointestinales. La diarrea, el dolor de panza, calambre, deshidratación cuando la diarrea es muy profunda, fiebre, son los síntomas más importantes. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma? Cuando uno empieza a tener una deshidratación severa, cuando uno empieza a tener diarreas con sangre, estos son síntomas de gravedad que deben consultar porque el tratamiento muchas veces requiere internación. Cuando la diarrea no es tan profusa, hay que tener en cuenta fundamentalmente la hidratación, hidratarlo con agua segura, agua previamente hervida o agua mineral. Si con eso cede, muchas veces no hace falta ningún tipo de tratamiento más que el tratamiento del soporte de la deshidratación. Pero hay otras veces que sí requiere un tratamiento antibiótico específico, ¿sí? Y la otra cosa muy importante es avisar a las autoridades sanitarias o al CAPS o en el hospital donde se lo vea, sobre todo si, por ejemplo, es muy común encontrar que concurrieron a una fiesta y varios integrantes que estuvieron en esa fiesta empiezan con el cuadro de diarrea. Es importante dar aviso a las autoridades para que se pueda hacer el estudio de foco y evaluar si realmente es producido por esto o no, porque hay que tomar acciones para tratar de bloquear esta situación. Bien, doctor, muchísimas gracias por esto, pero no queremos abusar de su tiempo y una preguntita más. ¿Cuál es su mirada acerca de la variante de COVID-19, si es que tiene información, la variante Omicron de la que ya el mundo de la ciencia y los médicos están hablando? Mira, lo que se sabe hasta el momento es muy poco. Lo que se está viendo que es una cepa nueva, se está evaluando la contagiosidad que tiene esta, porque de eso va a depender las medidas a tomar. Bien. Ahora bien, sabemos que el COVID, el coronavirus, es un virus que tiende a mutar, como todos los virus, y tiene una mutación rápida. Entonces,
Lo que las autoridades sanitarias a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y demás están evaluando es qué poder de contagio tiene y qué poder de replicación tiene. Y algo muy importante, qué relación con las vacunas, si las vacunas están siendo efectivas para esta cepa o no. Es por eso que las acciones que se toman como primera medida es bloqueo, tratar de impedir que esta cepa siga avanzando. Y en segunda medida, estudiarla para ver qué conducta con respecto a las vacunas, qué grado de contagiosidad y qué grado de gravedad van a presentar estos pacientes con esta cepa nueva. Bien. O sea, todavía no hay mucha información porque se la está estudiando. Doctor, y preguntarle aquí en la provincia cuál es la situación. Hemos visto un aumento de casos, está definido si son de la variante Delta, y esos casos, ¿cuál es la situación de ellos? ¿Están hospitalizados? ¿Son graves o están en sus domicilios? Sí, mira, a ver, lo que se espera es que tengamos una nueva ola con esta nueva cepa. Ahora, a donde se está apuntando es que con las vacunas y sobre todo con las medidas de cuidado, el uso de barbijo, distanciamiento, alcohol, tratar de no estar en un lugar donde no conozcamos a la gente que nos rodea, de cómo se cuide y demás, son las medidas más importantes, porque son las herramientas que en este momento contamos para tratar de frenar este Claro, evento. seguro. ¿Sí? Bien, doctor. Las mutaciones van a seguir existiendo, seguramente. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. No, por favor. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, que anden bien.